¿Quién es el rey de nuestra vida? Cristo es el rey, amén. Y en esta mañana, para aquellos que no tienen su expositor, la lección se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 8, versos del 4 al 7, y luego capítulo 10, versos del 17 al 24. Y vamos a comenzar con unas palabras de vocabulario que tenemos. La primera palabra es Mizpa. Es una villa en el territorio correspondiente a la tribu de Judá. Y allí Dios libró una batalla contra los filisteos. Así que Mizpa era uno de los puntos importantes que servía de escala en los viajes que hacía Samuel para impartir justicia a la tierra de Israel. Próximo. Juez. Hoy vamos a estar hablando de varias palabras, ¿verdad? Que las quise añadir al vocabulario, lo que es un juez, lo que es la teocracia, lo que es lo que es un rey, lo que significa. Así que el juez no era un rey porque no tenía la autoridad, ¿verdad?, que un rey tenía entre los pueblos que estaban circundantes a Israel. Y el juez no podía dar por descendencia el trono, como hacen los reyes. Así que el juez, lo primero que tenemos que entender es que no siempre Israel tenía juez, ¿verdad? Dios escogía directamente a esa persona que él había llamado, eran escogidos divinamente entre el pueblo y eran llamados para atender una crisis en particular en un momento dado, ¿ok? Así que en ese momento dado Dios escoge de entre el pueblo una persona que va a ser juez, que va a discernir la situación que está pasando, que va a darle dirección al pueblo. La misión de ellos generalmente eran locales y temporales. Después de que terminaba esa misión, ese juez retornaba a su tierra y a su área. Así que no era que regía sobre todo Israel, sino que era como por secciones. Aquí estaba esta situación, ese juez entonces iba hasta allí y dilucidaba lo que estaba pasando y le daba dirección al pueblo. Próximo. Teocracia. ¿Qué es teocracia? Es el gobierno ejercido directamente por Dios o a través de alguno de sus representantes. Así que el pueblo de Israel, hasta este momento que estamos discutiendo en la lección, tiene un gobierno teocrático que era dirigido por Dios. Dios era su rey y a través ya sea del profeta o del juez, Dios hablaba y se determinaba entonces la acción a seguir. Monarquía. Juan, no sé si me puedes prestar la tablet para tenerla. Monarquía es una forma de gobierno en que el poder político recae sobre una persona que le llaman rey. Hace poco tuvimos, ¿verdad?, que murió ¿quién? La reina, ¿verdad?, que llevaba plucutum allí. Así que ese gobierno de la monarquía es una forma de gobierno en la que el poder político recae sobre el monarca, quien se desempeña como el jefe de Estado. Gracias. De manera vitalicia, como pasó con la reina, que es hasta que muera, o mediante abdicación, que es cuando el rey renuncia, ¿verdad?, o lo sacan. En la mayoría de las monarquías, la sucesión es hereditaria. Por eso es que cuando muere la reina, ¿quién viene? El hijo asciende al trono. Y cuando él falte, pues el hijo de ese, pues asciende, y siguen así, ¿verdad? Así que la sucesión es hereditaria, de manera que ese poder político va a estar siempre en ese linaje, en esa familia. Samuel. Samuel es el primer gran profeta de Israel y es de quien vamos a estar hablando esta mañana, ¿verdad? Va a ser uno de los personajes que vamos a estar tocando. Su padre se llamaba Elcana y era levita, y todos conocemos la historia de Ana, aquella mujer que no podía tener hijos y se tiró a llorar y a gritar ante la presencia de Dios. Dios escucha la oración de Ana y Dios le da un hijo a Ana.
Y ese hijo, Ana, lo consagra al Señor. Se lo entrega al Señor y lo llevó donde el sumo sacerdote Elí para que lo preparara para que fuera un servidor en el tabernáculo. Y ese niño se llamaba Samuel. Y ese niño creció y se convirtió entonces en líder, en profeta y en juez de Israel. Y el otro personaje que tenemos es Saúl. Saúl es el primer rey hebreo. Saúl era un joven apuesto y dice la palabra que tenía una estatura elevada. Era bien alto. Fue proclamado rey unánimemente y entronizado en Gilgal. Y estuvo reinando por 40 años. Durante el periodo que Saúl estuvo reinando, como vimos ahorita en el video, Saúl tuvo muchos traspiés y fue desobediente al Señor, y eso ocasionó que el Señor lo rechazara y que Dios determinara quitarle el reino a Saúl. En una batalla en que está envuelto Saúl con sus 3 hijos, todos sus hijos murieron en esa batalla. Ya al final de la batalla, Saúl le pide a su escudero que lo mate. El escudero no lo quiere hacer. Y entonces Saúl, ¿verdad? Como era uso y costumbre, cuando se perdía, vamos a decir, la dignidad y se sentían humillados estas personas que estaban en poder, con su propia espada, Saúl la coloca y se lanza sobre ella. Y así terminó la vida de Saúl. A manera de introducción, yo quería dejarles esta descripción de estos personajes para que pudiésemos entender de qué es que estamos hablando. Samuel, mire, era un líder indiscutible en Israel, pero ya en el momento de esta elección, ya Samuel ha envejecido. Han pasado años desde la gran victoria que Dios le da al pueblo de Israel en Mizpa, donde vencen a los filisteos. Y la memoria de la gente a veces es corta. Ya se le había olvidado que Dios les había librado allí en Mizpa, en aquel lugar, de aquel pueblo tan terrible que era el pueblo de los filisteos. Ya Samuel es anciano y aparentemente ya su liderato va en decadencia. Samuel en el proceso había nombrado 2 de sus hijos como jueces en unas regiones al sur de Israel. Samuel, mire, todos los padres conocemos a nuestros hijos. Y Samuel pues sabía que los muchachos como que no daban mucho. Y los puso en unas regiones al sur donde no había mucha gente y donde era un poquito más liviana el manejo. Pero con todo y con eso, los hijos de Samuel hicieron lo malo delante del Señor. Samuel los estaba preparando para que ellos se quedaran entonces, ¿verdad?, como al frente. Y estos 2 muchachos, aunque llevaban nombres que estaban relacionados con Dios, no habían seguido el liderazgo modelado por su padre. Así que dice la Escritura, que habían regido sus lugares con egoísmo y sin ética. Así que como que no eran los candidatos. Y esta introducción es lo que nos pone en lo que vamos a discutir en la mañana de hoy. Para poder entender lo que vamos a hablar hoy, teníamos que haber, ¿verdad?, hecho este ejercicio. Así que vamos a comenzar leyendo 1 Samuel, capítulo 8, 4 y 5. Johnny, si lo puedes leer, te lo voy a agradecer. Dios le bendiga, iglesia. La palabra del Señor lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle: tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú, por tanto, nombra un rey que nos gobierne como es costumbre en todas las naciones. Hasta el 8. No, hasta el 5, 4 y 5. Okay. Gracias. Vemos lo que hablamos ahorita en la introducción. El pueblo también se había percatado que aquellos muchachitos
no estaban haciendo lo correcto delante del Señor y que no iban a ser capaces de dirigir al pueblo. Así que la lección se desarrolla en el contexto de que el pueblo tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Una decisión que va a ser crucial no solo, ¿verdad?, cuando le traen este problema a Samuel, no solo para Samuel, sino para todo el pueblo. Así que Israel, tenía que decidir si continuaba siendo gobernado, como les explico ahorita, teocráticamente, directamente, ¿verdad?, Dios como su rey, a través de los profetas de los jueces, o si iba entonces a adquirir el gobierno a través monárquico, ¿verdad?, a través de un rey, como todos los pueblos que estaban circundantes a él. Así que el gobierno basado en jueces, mire, como hablamos ahorita, no tenía un alcance nacional, era un gobierno local, era un gobierno por área o por tribu, ¿verdad? Así que ese gobierno no le daba una seguridad nacional al pueblo ante los otros gobiernos que estaban a su alrededor, que tenían reyes que tomaban decisiones, ¿verdad? Y entonces esos mismos eran los pueblos que venían y atacaban a Israel. Para Israel, su gobernador era Jehová, y elegir un gobernador humano en la mentalidad de muchos de ellos representaba una traición a ese rey que era Dios. Gloria, si tú me traes un poquito de agua, te lo voy a agradecer. Gracias a la edad, ¿verdad? Dice aquí la palabra que los ancianos fueron, ¿qué? Fueron convocados, ¿verdad? Y los ancianos se presentaron ante Samuel. Y los ancianos gozaban de buena reputación en Israel. Eran los líderes, ¿verdad? Eran las personas con la experiencia. Eran las personas con la sabiduría. En Israel, ¿verdad? Y en esa cultura, en las culturas, ¿verdad?, orientales, se respeta mucho a la ancianidad. Y se le da el valor que merecen los ancianos. Eran consejeros. De hecho, dentro de nuestra estructura eclesiástica, ¿verdad?, como iglesia, nosotros tenemos nuestros cuerpos de ancianos, nuestro cuerpo de diaconía, pero en especial el cuerpo de ancianos es un cuerpo que no está sencillamente para orar cuando hay un enfermo. Eso es parte de lo que hace el cuerpo de ancianos, pero el cuerpo de ancianos es un cuerpo que es para aconsejar, para ayudar al pastor en la dirección. Es el cuerpo que se reúne a orar para presentar las situaciones que atravesamos como iglesia y que Dios le dé luz y le dé revelación y poder aconsejar y asesorar a la figura pastoral. Y nosotros como iglesia tenemos que valorar y respetar lo que es el cuerpo de ancianos de la iglesia y también a nuestros ancianos, ¿verdad? Porque en ellos, ¿verdad?, están las canas, pero está la sabiduría. Ya yo tengo canas, pero no estoy tan viejita, pero eso es la función del cuerpo de ancianos. Así que estos ancianos que conocían bien cuál era su función, deciden ir hasta donde Samuel y decirle: nosotros estamos viendo algo que está mal. Hay algo que quizás tú no estás viendo porque te unen unos lazos familiares, porque son tus hijos los que están, ¿verdad?, envueltos en la situación, pero nosotros de afuera estamos viendo algo que queremos señalar. Gracias. Así que los ancianos están bien preocupados por quién va a suceder, quién va a seguir luego de que Samuel ya no esté, porque ya Samuel está entrado en añitos, ¿verdad? Y por ley de vida, pues eso es lo que corresponde. Esta reunión entre ellos, mire, refleja una gran tensión. No siempre que estemos aquí, hermano, vamos a tener los mismos pensamientos. Vamos a diferir. Y en ese momento, pues había una gran tensión. Samuel tenía una forma de pensar y los ancianos tenían otra forma de pensar. Lo importante de esto, hermano, trayéndolo, ¿verdad?, a nosotros, es que cuando nosotros tengamos diferentes formas de pensar o de ver las cosas, podemos diferir, no hay ningún problema con eso. La importancia es que
esa diferencia que puede existir entre nosotros sea una que se haga con respeto y sobre todo en amor. Amén. Así que los ancianos, cuerpo asesor del gobierno teocrático, entendían que tenía que haber un cambio, que nos teníamos que mover del gobierno que estaba establecido teocráticamente a un gobierno como el de las naciones que los rodeaban, a un gobierno innovador y monárquico. Y de hecho, el lenguaje que utilizan los ancianos cuando hablan con Samuel fue un lenguaje de un ultimátum. Queremos esto. Y esto es lo que entendemos. En ajo y habichuela, ¿qué tú vas a hacer? ¿Verdad? Y vamos entonces al verso 6 y 7. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que lo gobernara, se dirigió en oración al Señor. Pero el Señor le respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Amén. Así que Samuel estaba contento con la petición. No, Samuel estaba descontento por lo que los ancianos le estaban pidiendo. Pero aún ese descontento, la Biblia no nos dice, ¿verdad? No nos da luz de que Samuel actuara con ira, ¿verdad? Esto en contra de la petición que los ancianos están estableciendo. Tenemos que entender, ¿verdad?, que humanamente Samuel se sentía incómodo por la petición que le estaban haciendo. Espiritualmente también, porque Samuel veía un desplazamiento de lo que era que Dios dirigiera al pueblo, ¿verdad? Así que Samuel estaba viendo primero que el pueblo estaba desplazando a Dios, sacándolo de su trono, vamos a decir así, ¿verdad? De la dirección del pueblo, pero también él sentía que su función como dirigente del pueblo o como juez, pues también como que le estaban moviendo la alfombra debajo de los pies. Como que también sentía que lo estaban echando a un lado. Y por ende, se llevaban también a sus hijos en ese desplazamiento. Aún él sabiendo, ¿verdad?, que sus hijos no eran quizás la mejor opción. Pero había un sentimiento paternofilial, ¿verdad?, que humanamente no podemos desprendernos. Estamos discutiendo la Biblia y estamos hablando de hombres y mujeres de Dios, pero son hombres y mujeres de carne y hueso que tienen sentimientos y que las situaciones que los rodean les afectan, aún teniendo su mirada en el Señor. Mire, como cada uno de nosotros, mire, hermano, nosotros no estamos caminando todavía en las calles de oro ni en el mar de cristal. Estamos caminando en calles de brea con unos boquetes así de grandes. Estamos todavía aquí y claro que nuestro centro es Cristo y claro que nuestro Rey es el Señor. Y claramente confiamos en el Dios que hace lo imposible posible. Pero eso no deja de afectar que circunstancias a nuestro alrededor nos hagan sentir y nos duelan. Y mire, somos de carne y hueso y respondemos a estímulos y respondemos a situaciones, claro que sí. Así que tenemos que verlo también, ¿verdad?, a Samuel como papá y a Samuel como persona que tiene una posición de autoridad y de poder. Y en este momento le estaban diciendo, échate por lo que tú no sirves. O ya tu tiempo llegó. Así que, ¿qué hace Samuel en ese momento? ¿Qué hacemos nosotros cuando llega el momento de dificultad? Orar. Dice que Samuel le dijo, yo no voy a hablar ahora. Parafraseándolo, ¿verdad? Pidió tiempo para orar. Mire, y ciertamente hay momentos en nuestra vida que nos encontramos con situaciones que usted en su carne, ¿verdad?, en su humanidad, usted quisiera decirle 20 cosas a la persona que tiene de frente.
Pero ese es el momento en que usted tiene que morder su lengua, respirar profundo y orar. Y aquellos que todavía estamos, ¿verdad?, en el ámbito laboral, son muchos los momentos en que usted quiere salir por esa puerta y no regresar a su área de trabajo. O que recibe una llamada y usted quiere decir 20 cosas. Y usted, mire, tiene que crecer en el Señor. Y tiene que orar. A veces en el trabajo las muchachas como se ríen porque hemos tenido situaciones un poquito escabrosas en estos días. Y esas personas que quizás no nos están dando la mano, cuando llaman por teléfono, yo veo el nombre. Y yo digo, fulano o fulana. Que ya yo sé que viene con una situación. Y cuando digo, buenos días, ¿cómo tú estás? Ellas me dicen, ¿cómo tú puedes bregar? Yo, porque hay que tratarlos así. Yo los trato como si no estuviese pasando nada. Bien chulín. ¿Y cómo estás? Y qué sé yo. Y yo comiéndome por dentro. Pero Señor, ayúdame. Tenemos que autodisciplinarnos, ¿verdad? Así que Samuel se autodisciplinó y fue a Dios en oración. Mire, la oración nos da el balance perfecto para obrar y tomar decisiones para bien. Cuando usted tiene coraje, no es el mejor momento de usted hablar, ni es el mejor momento de tomar decisiones. Así que esa oración que usted hace le va a permitir bajar un poco los niveles y poder enfocar, ¿verdad?, qué es lo que tiene que hacer. A veces en el momento nos turbamos y quizás pasa un día, pasan unas horas y podemos entonces ver cuál es el problema y cómo lo podemos atacar. Así que Samuel hizo lo mismo. La respuesta de Dios a Samuel fue una respuesta breve, pero definitiva, aunque algo ambigua, ¿verdad? Porque por un lado Dios le está diciendo, mira, ellos te están pidiendo rey, vamos a darle un rey. Eso es lo que ellos quieren, vamos a darle un rey. Pero por otro lado, Dios afirma en la misma respuesta, ellos quieren un rey, atiende la petición de ellos, vamos a darle un rey porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Así que Dios le concede la petición que el pueblo está presentando. Dice, pero pues esa es la decisión de ellos. Vamos a darle ese rey aunque me estén rechazando a mí. Ahora, ¿Samuel se quedó solamente en la oración? No. La oración no es hablar con Dios y continuar operando en neutro. O sea, la oración no es que usted oró y se quedó así. No. En la respuesta que Dios nos da, nosotros encontramos dirección. Y si ya tenemos dirección, pues tenemos que movernos en esa dirección que Dios nos ha dado a través de la respuesta a nuestra oración. La oración es poder de Dios para obrar cuando hay que obrar. Ese dínamo que Dios nos da a través de la oración para que podamos ejecutar aquello que quizás no nos atrevíamos o para que podamos hacer aquello de lo que no tenemos dirección. Y ahora que el Señor nos está abriendo un camino, por lo tanto tenemos que ejecutar. Pero también la oración es poder de Dios para esperar cuando usted tiene que esperar. Yo le he dicho a ustedes que yo de chiquita aprendí un corito que el Señor, ¿verdad? Cuando oro a veces Dios dice sí, camino. Cuando oro a veces Dios dice no, me detengo porque esa no es la voluntad del Señor. Pero cuando oro a veces Dios dice espera. Y entonces nos quedamos así, esperando la dirección del Señor y qué tengo que hacer. Y el corito termina diciendo, a veces Dios dice no, y es a causa de su amor, pero siempre Dios contesta la oración. La aprendí de chiquita. Importante cuando instruimos a nuestros niños en las cosas del Señor. Y yo sé que muchos de ustedes tienen 1000 coritos en su mente que aprendimos desde que estábamos pequeños en la escuela bíblica dominical. Así que aprendí que cuando Dios dice no, es a causa de que Él me ama. ¿Ven? Y también ese corito me decía que aunque es no, es una contestación. Así que Dios siempre contesta la oración. Así que, aunque Samuel pensaba que la respuesta de Dios
sería que continuaran con el gobierno teocrático, ¿verdad? Que era Dios dirigiendo al pueblo. Le sorprende a Samuel la respuesta de Dios que dice, mira, pues vamos a conseguir un rey. Así que Samuel, que esta es la otra parte importante, hermano, que usted ora, escucha la respuesta de Dios. ¿Y sabe qué? Que si la respuesta a usted no le gusta, como no le gustó a Samuel, hay que obedecer. Y aunque Samuel no estaba muy contento con la respuesta, dice Samuel obedece a Dios. Miren, la obediencia y bendición. Samuel obedece a Dios y entonces salió de allí, mire, disparado. Había que buscar un rey. La oración transformó la mente de Samuel. Si uno ora para conseguir solo lo que desea, escuche esto, limita el poder de la oración. Hay que orar para hacer y obrar en la voluntad de Dios. Si usted ora solamente porque yo quiero esto así, de esta forma, por más que Dios le esté contestando a usted la oración, y si el Señor le está diciendo no es por este otro lado, usted va a seguir empezando, no, que es por aquí, que es por aquí, que es por aquí, que es por aquí. Y está limitando y está en desobediencia. Así que Samuel, con las muelitas de atrás, obedeció porque él oró al Señor para que se cumpliese la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, vamos a buscar un rey. Versos del 17 al 20. Después llamó Samuel a los israelitas para adorar al Señor en Mizpa. Allí les dijo el Señor, Dios de Israel dice, yo saqué de Egipto a ustedes los israelitas y los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Hasta el 20, ¿verdad? Hasta el 20, por favor. Pero ahora ustedes desprecian a su Dios que los ha librado de todos sus problemas y aflicciones y lo han rechazado al pedir que les ponga un rey que los gobierne. Por tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y por clanes. Luego ordenó Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. Muy bien. Samuel no se quedó neutro después que escuchó la dirección de Dios a través de la oración. Samuel ejecutó. Así que aquí encontramos lo que Samuel le comunica entonces a los ancianos. Luego que escuchó la respuesta de Dios. Y Samuel comienza haciendo un recuento del momento en que Dios libera al pueblo del poder de Egipto, ¿verdad? Y Samuel comienza diciéndole, ¿verdad? Yo saqué de Egipto, yo los saqué de Egipto a ustedes y los libré. Y comenzó Samuel a contar cómo Dios obró en favor de su pueblo. Sencillamente es una técnica preciosa. Cuando alguien está, ¿verdad?, como que haciendo algo quizás que está en su contra de su pensamiento, usted comenzar, fíjate, ¿verdad? Usted lo hace, yo hice esto y esto y esto. Y mira, fíjate que cuando tú necesitaste esto, pues mira, estuve ahí presente. Cuando me pediste que hiciera tantas muestras de tal sitio, oye, yo siempre respondí, ahora tú me tienes a mí aquí. Espero que no estén viendo el video los jefes. Así que Dios a través de Samuel comienza a decirle, oye, yo soy el Dios que te sacó de Egipto, que te di maná, que te di agua. Oye, que tu ropa creció contigo. Y eso tenía que provocar en la mente y en el corazón de los que estaban escuchando como que un ouch. Sencillamente Samuel con estas palabras estaba poniendo a flor de piel la ingratitud del pueblo.
Oye, también que se portó Dios contigo y ahora tú lo estás echando a un lado. Así que Samuel convocó al pueblo en Mizpa para elegir el rey y le dijo, ok, ¿quieren un rey? Vamos a tener un rey. Quiero las 12 tribus que vengan para acá. Acérquense. Así que ya los trae hacia el área de Mizpa. Le dice todo lo que Dios había hecho con ellos, así que ya era el momento de encontrar un rey. Dios le recordó a Israel que todavía estaba más calificado él para ser rey que cualquier otro. Así que ya están allí reunidos, va a comenzar la elección del rey. Yo me imagino que todo era incertidumbre. Y tenía que estar cualquiera por ahí diciendo, yo creo que voy a hacer yo. Y quién sabe si estaban haciendo hasta caravanas políticas y tenían una avanzada. Entonces que vienen con una cosita cuando van a visitar por las casas, después no vienen más, vienen con una lámpara así, caminando. Pues sabrá Dios, había hasta una avanzada. No sabemos, tenían sus propios candidatos. Yo estoy casi segura de eso. ¿Ok? Así que estaban todos allí esperando que se nombrara el rey. Y vamos a leer los versos 21 al 24, que llegó el momento culminante. A continuación ordenó que se acercaran los de la tribu de Benjamín, y la suerte cayó sobre el clan de Matrí, y de ella la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Kis. Pero lo buscaron y no lo encontraron, por lo que consultaron otra vez al Señor para saber si Saúl se encontraba allí. Y el Señor respondió que Saúl ya estaba allí y que se había escondido entre el equipaje. Entonces corrieron a sacarlo del escondite, y cuando Saúl se presentó ante el pueblo, se vio que ningún israelita le pasaba del hombro. Samuel preguntó a todos, ¿ya vieron al que el Señor ha escogido como rey? No hay un solo israelita que pueda compararse con él. ¡Viva el rey!, respondieron los israelitas. Dios les bendiga. Oiga, dice la Escritura que la elección se hizo por el método de echar suerte entre todas las tribus y fue designada la tribu de Benjamín. No piensa que esto fue así como tirando baraja o tirando topo y el número que saliera. No. Es importante mencionar, ¿verdad?, que aunque dice que fue al azar, ya Dios le había dicho a Samuel, ¿verdad? Ya Dios había designado que fuese Saúl. Y dice que cuando se echó a la suerte, salió la tribu de Benjamín. Y esa es la última de las 12 tribus. Benjamín era el más pequeñito. De ahí iba a ser el rey. Así que ya los que tenían las pancartas de las otras 11 tribus, cuando dijeron Benjamín, todo el mundo, Y entonces los de Benjamín, ¡güey! Porque aquí es. Todo el mundo contento. Entonces dijeron, y ahora es de la familia de Matri. Los demás, y los de Matri, ¡ey! Es de aquí. Y de momento dijeron, y es el hijo de Cis, Saúl. Y Cis gritó, ¡ey! Y Saúl salió cogiendo. ¿Ok? Así que esa elección, que aunque se hace por sorteo allí, confirma a Samuel la palabra de Dios, que ya había designado que Saúl sería ese rey. Así que una vez que identificaron a Saúl, el hijo de Cis, de la familia de Matri, de la tribu de Benjamín, pues todo el mundo tenía que buscar a Saúl, pero eso todo el mundo. Y no lo encontraron. Qué bochorno. Saúl se fue, se ocultó. Así que esto demostraba cierta debilidad de carácter en Saúl para ocupar la posición. Y de hecho, cuando usted estudia la historia de Saúl, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Cuando es rey, hay diferentes momentos en que usted ve a Saúl como un hombre de Estado y como una persona capaz de dirigir al pueblo.
Pero hay muchos otros momentos en que a través de su reinado Saúl demostró su inmadurez y que no era la figura idónea para dirigir al pueblo. Así que cuando buscaron a Saúl y no lo encontraron, dijeron, aquí algo está malo. Vamos para recuento, dijeron. Dijeron, vamos para recuento. Y entonces allí dice que vuelven y consultan al Señor y nuevamente el Señor dice, es Saúl. Y no le dice Saúl, le dijo, yo sé dónde está. Es que el Dios es tremendo. Yo sé dónde está. Dice la Escritura, con que tú te metas debajo de una piedra, allí los ojos de Dios te alcanzan. Así que el Señor le dijo, mira, yo sé dónde está metido debajo de ese montón de cosas que están ahí. Debajo de ese equipaje se metió él. Así que esta es otra señal, ¿verdad? Nos dice los estudiosos, que muestran el carácter depresivo de Saúl. Y de hecho es el carácter que vamos a ver en otras ejecutorias de Saúl. Y más adelante vemos cómo Saúl, ¿verdad? Llegó un momento, dice que un espíritu lo atormentaba. Y que él daba voces y gritaba y lloraba, ¿ok? Así que, pues ya dijeron, ya no hay más nada que hacer, es Saúl. Y miraron así y vieron dos piernitas que salían por debajo de ese montón de cosas que habían allí. Y dice que lo sacaron rápidamente. Y me llama la atención mucho que cuando ellos lo sacan y lo traen, lo único que señalan como sobresaliente en la personalidad de Saúl para ser rey, no dijeron, es un hombre sabio, recto. Oye, es el más alto de todos nosotros. Ojo, las apariencias. Aprendamos a discernir. Estoy hablando en todos los ámbitos. Dijeron que cuando Saúl se paró, de hecho, por eso yo creo que lo encontramos, porque eran los pies y esa extensión de hombre por ahí para fuera del equipaje. Cuando Saúl se para, sobresalía de todos. Usted miraba así y Saúl enorme. Así que la descripción física de Saúl mostraba que él era exactamente lo que el pueblo quería. Un rey alto y apuesto como todos los demás que habían alrededor. Así que Dios le dio el personaje perfecto. Y podía ser alto y apuesto, pero era como dice Nordi, que había aquí. Pero ¿sabe qué? Que había aquí. Cuando Dios escoge a David como rey, dice que usted lee la Escritura, era pastor de ovejas, y dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que él era alto. Pues vamos para adelante. Y Samuel, que quizás con una nota de sarcasmo, dijo, oigan, ustedes han visto el que ha elegido Jehová, no hay semejante como él en todo el pueblo. Yo estoy segura que lo dijo con sarcasmo, porque lo tuvieron que sacar de debajo de unas maletas. Samuel quizás lo dijo con una nota de sarcasmo, quería que la nación viera al rey y según lo podían ver iba a ser un gran rey. Samuel conocía a Saúl. Samuel había conversado con Saúl anteriormente. Y probablemente lo conocía lo suficiente para querer decir algo más cuando pronuncia estas palabras. Este es su rey. ¿Verdad? Y todo el pueblo clamó a gran voz, ¡viva el rey! A veces nos conformamos con poquito.
no es la voluntad perfecta, ¿verdad? De Dios, porque está la voluntad permisible de Dios, que Dios permite unas cosas. Así que todos gritaron, ¡viva el rey! En su deseo por la imagen y el esplendor de tener un rey humano, Israel llevaba tiempo anhelando gritar eso, que fuese lo que fuese, ellos querían gritar, ¡viva el rey! Y volvemos y repetimos las apariencias, hermano, tengamos cuidado. Yo siempre digo a los de casa, con las noticias y la prensa, los periódicos, yo creo que el 90% del puertorriqueño lee el titular y no lee la noticia. Extrapolándolo, a veces nosotros miramos lo que vemos por encima y no vamos más allá. ¿Sabe qué? Lee el titular y cuando usted lee la noticia no tiene nada que ver con el titular. En la noticia aclaran un poco lo que el titular que quiere llamar la atención y puntualizar algo, sea cierto o no, ya captó su atención y usted se llevó el titular que decía que un gato entró a un banco y robó el banco. Y usted repite todo el día, ¿viste ese gato que entró al banco y lo robó? Aunque es ilógico, pero usted lo sigue repitiendo. Pero cuando lee la noticia dice que el gato, cuando el ladrón entró, abrió la puerta, el gato se coló. ¿El gato fue el que robó el banco? A veces nos dejamos ir solamente por lo que vemos por encimita, por la apariencia del que llegó y lo conocimos. Hay que ir más allá. Así que el pueblo gritó, ¡viva el rey! Ya tenemos lo que queríamos. Los gobiernos vienen y van, pero debemos procurar como creyentes que nuestro rey sea el Señor. Que nuestro rey sigue siendo Dios. Que el gobierno que prevalezca es el gobierno de Dios, que es un gobierno que es de justicia para todos, no para algunos. Un gobierno donde se obra con amor y con justicia. Ese es el gobierno de Dios y es el gobierno que nosotros como creyentes debemos procurar. Y en nuestra gobernanza, ¿verdad? En nuestras relaciones, en nuestra familia, aquí en la casa del Señor, en nuestros trabajos, esa es la gobernanza que debe imperar. Justicia, amor y paz. Nuestro rey es el Señor y es el rey de la paz. Resumen, en esta lección hemos hecho énfasis en que la función de gobernante es servir al pueblo. Un gobierno para el pueblo, eso que dicen, ¿verdad? Por el pueblo, sí. El Señor nos ayude. En el periodo de los jueces, en Israel fue problemático pasar al rey como gobernador del pueblo porque se entendió ese cambio como una traición a Dios. Pero Samuel, que era quien tenía el poder, fue flexible y dio paso al cambio, aunque como ser humano, en algunos momentos hubo muchos momentos de tensión entre Saúl y Samuel. Y más adelante, ¿verdad? Hubo mucha tensión cuando hubo nuevamente el cambio de liderato de Saúl a David. En nuestro tiempo, dice la persona que escribió la lección, en resumen, en nuestro tiempo el rey es el pueblo porque es quien elija al gobernador. Por lo tanto, son los electores quienes deben tener en mente los criterios de amor y justicia que deben prevalecer en la administración de gobierno. Dijimos ahorita que es importante que no tan solo nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos pueden ver en apariencia. Que no nos dejemos llevar por el titular que dijeron, por la opinión de fulano, el periodista o el que sea. Usted y yo tenemos criterios propios. Y sabe una cosa, que ese criterio, ese pensamiento de nosotros tiene que pasar por el cedazo del Espíritu. Y pedirle a Dios que nos enseñe a discernir las cosas. Y tomando como base nuestros criterios como cristianos hijos de Dios, usted, como derecho que tiene en su libertad de expresión, usted ejerce un derecho.
y nos ayude el Señor. Vamos a leer la oración en esta mañana. Nordi, tú puedes leérmela de allá como quiera. El micrófono lo tenemos aquí. Amantísimo Padre Celestial, tuyo es el poder para reinar en cielo y tierra. Gracias por la revelación de tu amor y de tu palabra que nos permite entender cómo has bajado a las honduras de nuestras miserias y nos has levantado para mirar y seguir tu gloria. Ayúdanos como iglesia y como personas para que en nuestro alrededor se vean los signos de tu gloria y para que quienes nos rodean te puedan reconocer como su Rey y Señor y caminen sus pasos hacia el advenimiento de tu reino. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tenemos unos minutitos en lo que comenzamos nuestro servicio de adoración. Dios les guarde.